Son las 6 de la mañana en punto. Bienvenidos, buenos días. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Saludo a quienes a esta hora nos sintonizan en la aplicación Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Hoy viernes 23 de mayo, con noticias que vienen de la Fiscalía que asumió la investigación por el asesinato de Antonio Cuadros en una panadería en el barrio Bretaña, en el sur de Cali. Antonio Cuadros es primo del padrastro del pequeño Lian Ortúa, de 11 años de edad, que estuvo secuestrado 19 días por las disidencias de las FARC. Salió de su casa, fue secuestrado de su vivienda en Jamundí y, según el personero de Cali, Antonio Cuadros, asesinado en las últimas horas, habría sido la persona que entregó el dinero con el que la familia pagó por la liberación del niño. Esa historia es parte del capítulo de la novela de capos, armas, secuestros y venganzas que hay detrás de esta liberación. Aunque la del secuestro del niño en Jamundí es una historia cada vez con más interrogantes, el presidente Petro tiene razón en su trino esta madrugada, en donde dice que Lian es un niño y que no tiene la culpa. Dice que el Estado le garantizará sus derechos. Esa es una historia, la historia que tiene un final feliz con la liberación del pequeño Lian Ortúa. La otra historia es la que tiene que ver con los enredos en los que estarían algunos de sus familiares y que habría desencadenado este secuestro que terminó en las últimas horas. En segundos hablaremos también de la situación que revela el gobierno y el ministro de Defensa sobre un plan de un grupo de narcotraficantes para asesinar a varios generales de la policía, entre ellos su director, el general Carlos Triana. Inteligencia de esa institución dice que son amenazas de bandas criminales asociadas con el narcotráfico. Y mientras tanto, comienzan a rodar cabezas por el descalabro militar ocurrido hace algunos días con el asesinato de 7 soldados en San José del Guaviare en medio de el ataque de las disidencias de alias Calarcá. Fueron relevados de sus cargos 5 oficiales de la Brigada 22, el comandante de esa entidad, el jefe del Estado Mayor, el jefe de operaciones, el comandante del Batallón París. Están siendo investigados por estos hechos. A los oficiales los trasladan a otras unidades militares mientras la inspección del ejército avanza en la investigación. Y a esta hora, en la madrugada de este viernes, el ELN entregó pruebas de vida de los 2 soldados del ejército secuestrados hace 44 días en la ciudad de Cúcuta, en norte de Santander. Ese mismo grupo que hoy revela pruebas de vida de soldados secuestrados hace más de un mes es el mismo que tendría una segunda oportunidad porque el presidente Petro quiere volverlos a sentar a la mesa en el Vaticano con la supuesta mediación del Papa León XIV. Hablaremos también en segundos de la reforma laboral. Se aplazó hasta el próximo lunes la radicación de la ponencia en la Comisión Cuarta del Senado y comienzan a correr aún más los tiempos. Se empiezan a recortar los espacios que tiene el Senado para sacar adelante esta reforma. Hay que recordar que la fecha límite es el 20 de junio, que es la fecha en la que terminan las sesiones ordinarias y fecha en la cual también tendría que haberse adelantado ya la radicación y la conciliación con lo aprobado en la Cámara de Representantes. Sin embargo, se han conocido detalles. Los cambios en la jornada nocturna empezarían a aplicar en 2026, serían graduales y serían para empresas con más de 10 empleados, que tendrían que pagar recargo nocturno desde las 8 de la noche en el 2026 y desde las 7 de la noche en el 2027. Se crearía un régimen especial para pequeñas empresas porque esta no aplicaría realmente a las microempresas, que son las compañías que tienen 10 empleados o menos. También tiene la ponencia que están terminando de redactar hoy los senadores una regulación de los trabajadores de plataformas de domiciliarios como Rappi, un tema que se mantiene en lo aprobado en la Cámara de Representantes. Y mientras tanto sigue la convocatoria del paro nacional para la próxima semana, liderada por la CUT, aunque no todos los profesores están de acuerdo con sumarse a esta movilización los días miércoles y jueves, paro de 48 horas. Y en segundo les voy a contar la historia de la Asociación Distrital de Educadores en Bogotá, que mayoritariamente votó por no sumarse a esta jornada de protestas. Mientras el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sigue recorriendo el país y provocando polémicas, no dice una sola palabra de las denuncias de fondo ni de los problemas de su cartera. Desde Popayán, en una audiencia pública de la reforma a la salud, dijo que no hay que tomar una sola gota de cerveza, sino chicha y guarapo. Dijo que hay que guardar la plata debajo del colchón para no dársela a los bancos. Una serie de incoherencias
que no están acorde con la crisis que afronta hoy el sistema de salud en Colombia. No habla el ministro del escándalo en el que está involucrada su esposa, no habla el ministro de los contratos que se han conocido en las últimas horas y que beneficiarían a varios de sus familiares. Además, en abierto desacato a las órdenes de la Corte Constitucional, que hace varias semanas y en todos los tonos le ha ordenado al ministerio bajo su cargo que reajuste, que aumente el valor de la unidad de pago por capitación. Hablaremos en segundos también del cierre de fronteras entre Colombia y Venezuela durante este fin de semana por elecciones legislativas y elecciones para las gobernaciones en ese país. Les contaremos cómo hay otro cambio de posición del presidente Gustavo Petro, a pesar de que nos había dicho a los colombianos que no reconocía a Daniel Noboa como presidente de Ecuador. Viajará en las próximas horas el presidente Petro a la posesión del presidente ecuatoriano. El presidente Petro había hecho caso en su momento de las denuncias de su amigo, el expresidente Rafael Correa, en Ecuador, pero se le vio muy cercano a Noboa el pasado domingo al presidente Petro en la misa de entronización del Papa León XIV en el Vaticano. Y hablaremos en segundos de la gigantesca polémica que hay por la decisión del presidente Donald Trump, que está en pie de lucha contra la Universidad de Harvard. Dio la orden de que no puede recibir estudiantes extranjeros y de no renovar la matrícula a quienes hoy, siendo extranjeros, estudian en la universidad. El argumento es que esa universidad, Harvard, no ha hecho nada para detener grupos extremistas y antisemitas en el campus. Esta determinación afectaría a 6.800 extranjeros que estudian en Harvard, el 27% del total de los matriculados. El presidente Trump además acusó a la Universidad de Columbia de violar la ley de derechos civiles porque, según dijo, en su opinión no protege a los estudiantes judíos en el campus. 6 de la mañana, 7 minutos, como siempre. Es un gusto acompañarlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy viernes 23 de mayo se conmemora el Día Internacional del Fútbol Femenino. Ese deporte, esa disciplina que está en auge. El homenaje es a las mujeres y niñas que han ido venciendo barreras en un deporte que había sido considerado de forma errónea tradicionalmente para hombres. Hoy, para la muestra, tenemos la selección Colombia que está en la lucha por el título del Suramericano Sub-17 y todas las glorias, Linda Caicedo y muchas más que están jugando en el fútbol femenino en territorio europeo. 6-8 minutos, como siempre, un gusto saludarlos. En Bogotá tenemos una temperatura de 10 grados en este amanecer de viernes. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Una persona que participó activamente en la liberación de Elian, secuestrado semanas atrás por un grupo al margen de la ley. La muerte no puede hacer carrera en el territorio, sobre todo de una persona que exigió y que luchó por la liberación de Elian. Después de la liberación de Elian José en Cali, fue asesinado Antonio Cuadros, primo del padrastro del menor que habría llevado la plata para pagar el rescate del niño secuestrado por las disidencias de las FARC. Las autoridades investigan si detrás del secuestro y el homicidio hay integrantes de los llamados rastrojos, un grupo narcotraficante que delinquía en Tuluá y con el que habría tenido relación el padre de Elian, asesinado en 2013. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Ahora la tarea de nosotros es capturar a los responsables de este atentado. Y en ese vamos avanzando muy fuerte. Estamos trabajando de la mano con nuestra Fiscalía General de la Nación. Elian celebró el regreso con su familia luego de los chequeos médicos y acompañamiento de psicología y psiquiatría infantil tras su liberación. Paola Castillo, alcaldesa de Jamundí. Elian está sano, salvo, disfrutando de la libertad en el seno de su hogar. La personera delegada dio detalles de lo que narró el niño sobre su cautiverio. Daniela Moreno, personera delegada. Hacía marquitas con sus uñitas en la pared y ahí también buscaba la forma de distraerse, haciendo dibujitos. Los primeros 3 días sí lo tuvieron con las esposas, después se las quitaron. Él hizo unas manillitas con su ropa, las tenía puestecitas cuando llegó a la clínica y se las quitó. El gobierno tomó la decisión de relevar al comandante de la Brigada 22 del Ejército tras la emboscada en el departamento de Guaviare, que dejó 7 soldados asesinados. Esa emboscada fue dirigida por las disidencias de alias Calarca. La inspección emitió las recomendaciones y dentro de ellas está el relevo del cargo del comandante de la Brigada 22, el coronel Néstor Augusto Corzo, y de otros 4 oficiales más: el oficial de operaciones de esa brigada, el jefe de Estado Mayor, el comandante del batallón París y el comandante de operaciones de esa unidad militar.
capturado el pasado 9 de abril de 2025 por unidades del ELN. El ELN difundió nuevas pruebas de vida de los soldados Julián Reinel Sáenz y Gilmer Andrés Coral, secuestrados hace 44 días en Cúcuta. En un comunicado del Frente, Camilo Torres Restrepo compartió un video y culpó al gobierno por no garantizar las condiciones para su liberación. Los chats obtenidos por inteligencia de la policía muestran el plan criminal de narcos para acabar con la vida del general Carlos Triana, director de la institución. O jefe, me dice que entraron como 20 policías a vigilar a ese general, pero que hijo de puta, dice que le tiremos esa granada, que él ya sale de ahí. Le pusimos la caja y se la pillaron ahí 4 activas. Hoy sí o sí cae. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las investigaciones avanzan para determinar quiénes están detrás de estos mensajes intimidatorios. Y por el responsable ofrecemos hasta 1.000 millones de pesos de recompensa, que nos dé información que permita ir a encontrar al responsable o a los responsables que intenten asesinar a nuestro director de la policía. El jefe del gobierno nacional en los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano reconoció que hay serias dificultades y que la desconfianza es de parte y parte al instalar la 5ª sesión de diálogos de paz en la zona rural de Tumaco. Armando Novoa, jefe negociador del gobierno nacional. Digamos que necesitamos un lenguaje unificado por parte de los ministros del despacho, que atiendan las orientaciones que ha trazado el presidente de la República. ¿Dónde está nuestro director? Se cumplen 28 días del secuestro de Arnold Rincón López, director de Codechocó. Su familia y seres queridos claman por su liberación, mientras que los funcionarios de la entidad que dirige aseguran que gran parte de los procesos institucionales están paralizados por su ausencia. Autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda y reiteran recompensa de 100 millones de pesos. Jenny Arias, secretaria de Gobierno del Chocó. Realmente es un acto grave de violación a los derechos humanos y la dignidad, y esto no es justificable por ningún motivo, este tipo de acciones. Ya está lista la ponencia de la reforma laboral en el Senado. El próximo lunes se va a radicar y el martes se debatirá y se votará la iniciativa. El senador Efraín Cepeda. Por eso se van a excluir de los costos fiscales, nos están excluyendo en la Comisión Cuarta las micros y pequeñas empresas, de manera que estamos andando con la reforma. La senadora Angélica Lozano. El compromiso del Senado es lograr una reforma laboral justa a mitad de año por ley. El senador Carlos Abraham Jiménez. Le queremos dar un parte de tranquilidad al país. Ya tenemos el 90% de la ponencia. Los queremos revisar antes de radicar. El Congreso de la República analiza un régimen especial para los recargos nocturnos en la reforma laboral. Las compañías de 10 empleados o menos no verían aumentos en los recargos nocturnos. Las demás pagarían extra desde las 8 de la noche en 2026 y desde las 7 de la noche en 2027. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que aunque la nueva consulta popular no es el camino correcto, su trámite se dará en los próximos 20 días. Sin embargo, insiste en que el gobierno no tendría los votos de la ciudadanía para poder ganar en las urnas. Que no conduce a nada, porque todos sabemos que no se va a lograr el umbral de los 13.600.000 votos, porque aún en la posibilidad absolutamente remota que se logre, pues tendrá que ir otra vez al Congreso. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia definió la terna que enviará al Senado para escoger magistrada de la Corte Constitucional en reemplazo de Diana Fajardo, que cumple su periodo de 8 años el próximo mes de junio. Liz Neiderín Estroza, Lina Marcela Escobar y Miriam Carolina Martínez son las 3 mujeres que acaba de escoger la Corte Suprema de Justicia. En el barrio Villatina, en Medellín, avanza el censo de damnificados que ya superan los 200, muchos de los cuales se encuentran en la sede comunal del sector a la espera de soluciones en materia habitacional anunciadas por el alcalde Federico Gutiérrez. Tenemos 2 modelos, uno que es todo el tema del alojamiento temporal, que las familias que no logran tener autoalbergue alrededor de vecinos y familias van directamente a hoteles pagados por la alcaldía. En la Casa de Nariño todo se está preparando para que el presidente Gustavo Petro asista este sábado a la posesión de su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa. La avanzada del mandatario viajará este jueves y en Cancillería se está definiendo si viaja la canciller Laura Sarabia. Este viaje del presidente Petro a Ecuador da un giro en la posición frente a la reelección de Noboa después de los comicios en el vecino país. En medio de los combates ha comenzado a llegar la ayuda humanitaria a los habitantes de Gaza. Benjamín Netanyahu acusa a los líderes del Reino Unido, Francia y Canadá de fortalecer a Hamás por exigir a Israel el cese de la ofensiva militar y de las restricciones a la ayuda humanitaria en Gaza. Los acusa 24 horas después de haber reconocido públicamente que su oficina había autorizado el financiamiento militar de Hamás
antes del ataque del 7 de octubre. El gobierno de Estados Unidos ha dado 72 horas a la Universidad de Harvard para proporcionar información sobre actividades violentas y protestas a las que hayan participado sus alumnos, si quiere recuperar su programa de matriculación de extranjeros revocado por la administración del presidente Donald Trump. Esta revocación de su capacidad para matricular extranjeros supone una escalada de la tensión entre el gobierno y la universidad, que el pasado abril demandó a la administración Trump con el fin de recuperar su financiación federal congelada por incurrir en supuestas conductas antisemitas. En Estados Unidos le imputaron cargos a Elías Rodríguez, el homicida de una pareja de jóvenes funcionarios de la Embajada de Israel en Washington. La fiscalía anticipó que habrá más cargos. Janine Pirro, fiscal encargada para el distrito de Washington. Seguiremos investigando esto como un delito de odio y un delito de terrorismo y añadiremos cargos adicionales según lo justifiquen las pruebas. El futbolista croata del Real Madrid, Luka Modric, anunció que no seguirá vestido de merengue para la próxima temporada. Se va después de 13 años junto al club y siendo el máximo ganador en la historia del equipo con 28 trofeos, entre ellos 6 Champions League. Esto dijo en el video de su despedida. Cuando empezó a jugar fútbol soñaba con hacer grandes cosas. Lo que te da Real Madrid no te da ningún otro equipo y te ayuda a crecer como persona, como futbolista. Además, la tenista colombiana María Camila Osorio enfrentará la semifinal del torneo de Marruecos ante Jacqueline Cristian a las 8:10 de la mañana. Estás escuchando